Saludos, Eldanos. Hoy traemos una historia grabada en fuego y sangre, el ascenso del emperador rojo de Vestur, un ser nacido entre humanos y dragones, destinado a cambiar el destino de Eldan para siempre. En los anales del tiempo hay historias que resuenan como ecos de un pasado olvidado, historias que se susurran en la penumbra, temerosos de invocar su poder. Esta es una de ellas. Esta es la historia del Emperador Rojo. Hubo un tiempo en que los cielos de Eldan no estaban teñidos de fuego ni resonaban con el rugir de bestias aladas. Un tiempo en que la humanidad luchaba contra gigantes. Pero el equilibrio se rompió el día en que la luna roja cayó del firmamento. Fue la cuarta luna en desprenderse del cielo, estrellándose contra Eldan con una furia que sacudió los cimientos del mundo. De las ruinas emergió un ser cuya sombra oscureció los cielos. Drakor, el dios dragón. Drakor no estaba solo. Con él llegaron millones de dragones, criaturas colosales con corazones de fuego y alas que rasgaban los vientos. Las ciudades ardieron, los bosques se redujeron a cenizas y los ríos se tornaron en vapor. La humanidad, que alguna vez se creyó invencible, se vio obligada a huir bajo la tierra, ocultándose en cavernas y túneles. Así nació Eldrakkar, la última gran ciudad subterránea, un refugio de piedra y sombras donde los hombres intentaban preservar su legado. 3 siglos pasaron, y con ellos, la esperanza comenzó a desvanecerse. La humanidad dejó de soñar con la luz del sol y aceptó su vida en la oscuridad. Sin embargo, entre los susurros de los arcanos ancestrales y los escritos de los videntes, había una profecía, un augurio que hablaba de un ser nacido de la llama y la sangre, un híbrido entre hombre y dragón, un ser que desafiaría a los dioses del cielo y reescribiría el destino de Eldan. Pero la profecía no hablaba de un héroe, no anunciaba un salvador, hablaba de un conquistador. Su nombre era Flerkardar. Nacido en un mundo donde el cielo pertenecía a los dragones y la tierra a los hombres, Fler no era ni lo uno ni lo otro. Rechazado por ambos, criado en el exilio, marcado por la humillación. Su historia es la historia de una ascensión, una leyenda escrita con sangre y cenizas. Y esta es su historia. En el año 300 de la era dracónica, en la ciudad subterránea de Eldrakkar, el miedo gobernaba a los hombres. No solo debían temer a los dragones de la superficie, sino también a los horrores que acechaban en la penumbra. Ralphus, el rey delirante, mantenía su reinado con puño de hierro, y los arcanos ancestrales practicaban oscuros sacrificios en su búsqueda de poder. Su obsesión, hallar una forma de desafiar al dios dragón Drakor. Pero entre los arcanos había una mujer diferente. Tula, una descendiente de la legendaria Eldra, con el potencial para doblegar la mente de los dragones. Su pueblo la veía como una esperanza, pero ella ansiaba más. No quería vivir bajo tierra. Quería devolverle la superficie a los suyos. Durante años, Tula desafió el peligro y emergió en secreto, caminando entre ruinas y sombras, observando el cielo cubierto de alas ardientes. Y así, día tras día, encontró su objetivo: un dragón de escamas negras y alas de negro ébano.
Si lograba doblegar su voluntad, demostraría que la humanidad aún tenía una oportunidad. Los intentos fueron muchos. Tula intentó usar los sentimientos para doblegar la mente de la bestia. Le transmitió odio, ira, dolor. Ninguno de ellos resonaba en la bestia. Hasta que un día, cuando su alma clamaba con desesperación, proyectó un sentimiento distinto: amor. El dragón descendió y Tula creyó haber triunfado. Pero la bestia no había sido dominada. El amor transmitido había despertado en el dragón una obsesión. Con un rugido, el dragón la atrapó y la llevó lejos, hasta una antigua torre en ruinas, un vestigio de los gigantes caídos. Allí, durante semanas, la mantuvo prisionera. La quería para sí. La bestia, dominada por un amor que no comprendía, convirtió su existencia en un tormento. Y lo inevitable y antinatural al fin ocurrió. El dragón yació con la joven, mientras el alma y la cordura de Tula se partía en 1000 pedazos. Cuando la esperanza la abandonó, Tula encontró la respuesta. El corazón de los dragones no era invulnerable a la voluntad de un arcano ancestral. Canalizando su furia, proyectó su odio directamente en la esencia de la criatura. Y con un estruendo que sacudió los cielos, el corazón del dragón estalló en llamas. Tula se liberó, pero nunca fue la misma. Su lucidez había desaparecido. Tras semanas de vagar por las llanuras y montañas de Vestur en medio de la locura, al fin llegó de vuelta a Eldrakkar, arrastrando su cuerpo maltrecho, y descubrió entonces su última maldición. Dentro de ella latía una vida, el hijo del dragón. Meses de sufrimiento le siguieron. Los arcanos ancestrales, obsesionados por obtener una forma de derrotar a Drakor, cuidaron de que el embarazo siguiera su curso, mientras Tula solo quería morir. Y cuando la sangre y el fuego se mezclaron en el vientre de Tula, nació él, Flerkardar, el hijo rojo, un niño de piel ardiente con ojos que reflejaban llamas, alas rojas de dragón y, lo más importante aún, con el poder de controlar a los dragones heredado de Tula. El destino de Eldan acababa de cambiar para siempre. Desde el momento en que abrió los ojos, Fler fue un paria. Su mera existencia evocaba el horror. Su piel, marcada por sutiles escamas, y sus alas de un rojo ardiente eran prueba viviente de la unión prohibida entre humanos y dragones. Tras la muerte de Tula, Fler fue acogido por Trasbos, un alucinado arcano ancestral que lo tuvo encerrado en lo profundo de Eldrakkar, donde pasó sus primeros años de vida. Fue el mismo Ralphus quien, en medio de su delirio y al ver que los arcanos ancestrales no tenían progresos en una nueva arma contra los dragones, quiso poner ejemplo al ordenar la ejecución de uno de ellos. El elegido fue Trasbos. Este, al saber de su destino, como último acto caritativo o quizás egoísta, liberó a Fler, quien desde entonces estaría huyendo y escondiéndose por los túneles oscuros de la ciudad subterránea. Así, Trasbos llegó a su fin, y la locura y la desesperación se apoderó de los arcanos ancestrales, virando a experimentos místicos cada vez más oscuros. Los habitantes de Eldrakkar, al percatarse de la existencia de Fler, le temieron enseguida. Lo llamaban abominación, heraldo de la perdición, la maldición de los dragones. Ningún niño se atrevió a jugar con el monstruo. Ninguna madre le dirigió nunca una sonrisa. Con los años, Fler aprendió a vivir en la soledad. Aprendió a callar su rabia, a contener el fuego que ardía en su interior. Pero cuando alcanzó la adolescencia, el desprecio se hizo insoportable. Había llegado el momento de huir, de escapar de Eldrakkar. Así los dragones de la superficie cayeran sobre él para hacerlo su presa. Una noche sin luna,
Flair se lanzó a la oscuridad. Su viaje lo llevó a la cima de los adivinos, un lugar de ruinas antiguas y susurros del pasado. El frío era despiadado, pero su fuego interno lo mantenía en pie. Fue allí donde encontró a su primer compañero, un pequeño dragón de escamas cenicientas abandonado a su suerte. Flair lo llamó Aska, y juntos se convirtieron en sombras errantes en las cumbres heladas. Pero el invierno no perdona, y Flair, debilitado, estuvo al borde de la muerte. Fue entonces cuando apareció Bardukar, un viejo vidente, un antiguo arcano ancestral, de mirada profunda y piel surcada por los años, reconoció de inmediato el destino de Flair. Había visto su llegada en las visiones, un ser que no pertenecía a ningún mundo, pero que estaba destinado a cambiarlo todo. Bardukar lo acogió y le enseñó los secretos de los arcanos ancestrales. Le mostró cómo expandir su mente, cómo doblegar la voluntad de otros, como lo hicieran sus antepasados con los gigantes. Ahora Flair lo haría con los humanos y con las bestias aladas. Bajo su guía, Flair aprendió a controlar el fuego en sus venas y a cabalgar los cielos sobre el lomo de un ya crecido Aska. Y en una de sus visiones, al viajar con su mente vidente, lo vio. Draconia, un continente de fuego y cenizas, nacido de la caída de la luna roja. El trono de Dracor, el dios dragón. Allí, entre montañas de obsidiana y ríos de lava, el verdadero enemigo aguardaba. Pero con el poder llegó la tragedia. Una noche, mientras Flair potenciaba su habilidad para generar fuego dracónico, la piromancia lo dominó, generando una llamarada tan gigantesca que Flair perdió el control. Sus llamas, antes obedientes, se desbordaron como un río de destrucción. Bardukar quedó atrapado en medio del infierno que su propio aprendiz había desatado. Cuando el humo se disipó, el viejo vidente yacía en el suelo, con la mayor parte de su cuerpo reducido a cenizas. Con su último aliento, Bardukar susurró su última voluntad. Jura que liberarás a Eldan, que acabarás con Dracor y devolverás el mundo a los hombres. Flair, con lágrimas de rabia y culpa, juró. A partir de ese día, ya no era un niño rechazado. Era un guerrero dracónico, un híbrido con portentosas habilidades y con un único propósito: acabar con la tiranía de los dragones y cumplir con su destino. Así comenzó su cruzada, contra los dioses del cielo, contra el terror de las llamas, contra sí mismo. Los túneles de Eldrakkar ardían en la penumbra. Las bestias aladas surcaban los cielos subterráneos con un propósito único: reducir a cenizas la última resistencia humana. Dracor, el dios dragón, había extendido su influencia hasta las raíces del mundo. Su obsesión por hacer de los dragones la única raza existente estaba desatada, y su furia descendía como lluvia de llamas, y sus emisarios, dragones de sombras y fuego, se alimentaban del miedo. Pero entre el caos y la desesperanza, el destino se manifestó. Desde las alturas de Vestur, desde los confines de la cima de los adivinos, Flair regresó. El exiliado, el hijo de Tula, el elegido que se alzaba contra el yugo dracónico. Su alma de fuego estremeció los cimientos del Drakkar, mientras su presencia estremecía a los dragones. Los habitantes, consumidos por la desesperación, alzaron la vista y vieron la señal. No era una amenaza más, no era un enemigo, era un líder. Las primeras criaturas en recibir a Flair fueron los dragones esclavos de Dracor, ciegos en su devoción. Se lanzaron contra Flair escupiendo llamas que convertían el acero en escoria. Pero Flair no tenía miedo, solo el resentimiento, la culpa
y el odio moraban en su corazón. Él era fuego encarnado. Su dominio de las artes arcanas ancestrales le permitió penetrar con su mente en la obtusa mente de los dragones. Los hizo postrarse ante él, doblegando su instinto, convirtiéndose en su rey, en el señor de su destino. A aquellos cuya mente más salvaje les hacía resistirse al sometimiento, Flair sembró en ellos el odio y la violencia contra los de su especie, haciéndolos que se pelearan unos con otros, destrozándose, aniquilándose a sí mismos. El hijo de Tula se rebeló ante todos los eldracartianos, extendiendo glorioso sus alas rojas de dragón, aquellas que alguna vez lo hicieran motivo de desprecio, y que ahora causaban admiración y asombro. En el apogeo de su gloria, Flair extendió sus manos y liberó su propia llamarada, un rugido de calor carmesí, mucho más antiguo que el de aquellos ciervos. La esencia de su padre corría en sus venas, pero su voluntad era humana y su poder inquebrantable. Uno a uno, los dragones cayeron envueltos en llamas ante él. Las bestias sobrevivientes y que estaban fuera de su control titubearon. Había algo en él, algo que no podían desafiar, algo divino. Drasur, un dragón azul de esplendorosas escamas de zafiro y uno de los 2 generales que Drakor había enviado, fue el primero en rendirse ante Flair. Pero el segundo general, Deriko, trató de atacar a Flair por la espalda. Alertado por la ahora agradecida gente de Eldrakkar, Flair se giró y con un gesto decidido dominó con su mente a la bestia. El dragón sometido no tuvo más opción que aterrizar y postrarse ante Flair. Ahora, bajo su poder, Deriko se convirtió en el primer dragón que fuera cabalgado en toda la historia del mundo de Eldan. Flair surcó los cielos desafiante ante la asombrada mirada de la gente de Eldrakkar. Fue el primer jinete de dragón. Ante el poder de Flair, las bestias detuvieron su ataque. Se miraron entre sí. Aquellas con algo de inteligencia se arrodillaron ante él y tan solo unos pocos escaparon con el corazón dracónico invadido por una nueva sensación: el miedo. Los habitantes de Eldrakkar, que hasta ese momento solo conocían la desesperanza, vieron la sumisión de las bestias opresoras y comprendieron. Era el momento de levantarse contra la opresión de los dragones. Cuando la última llama se apagó, los túneles ya no eran oscuros. Brillaban con la luz de un nuevo gobernante. Destronar al rey Ralphus fue fácil para Flair. Más delirante que nunca, esta vez por el miedo, el rey delirante huyó de su trono perdiéndose entre los laberínticos túneles de las profundidades de Eldrakkar. Entonces, Flair, el hijo de Tula, alzó su voz en el altar de fuego y proclamó el renacer de su pueblo ante el miedo de arcanos ancestrales y reyes de Eldrakkar. Desde ese día, Eldrakkar ya no fue un refugio de cobardes. Fue la primera fortaleza de la rebelión contra Drakor, y la leyenda del Rey Rojo, el último rey de Eldrakkar, comenzó a forjarse con fuego y sangre. Eldrakkar había sido liberada, pero su alma seguía podrida. Los antiguos reyes de Eldrakkar, vestigios de una dinastía corrupta, habían condenado la ciudad a la decadencia, entregando a su pueblo a los horrores del miedo y la debilidad. Flair no lo permitiría más. Con un fuego inmortal en su corazón y una furia inquebrantable, erradicó la línea de los antiguos monarcas. Uno a uno, los herederos de Ralphus y sus concubinas encintas fueron ejecutados. El linaje de la traición fue reducido a cenizas en el altar del fuego, donde proclamó su derecho absoluto al trono. Desde ese día, la ley en Eldrakkar cambió. No habría lugar para los débiles. No habría piedad para los que dudaban. Solo sobrevivirían aquellos lo suficientemente fuertes para sostener su reino con sangre y determinación. Bajo su mando, Eldrakkar se transformó. Las murallas se alzaron más alto. Las armas fueron forjadas con el acero de los caídos. Los dragones de Drakor, una vez conquistadores, se convirtieron en presas. Pero en el corazón del hijo de Tula, su odio ardía más fuerte que el fuego.
y ese odio gobernaba su alma, hasta que la vio a ella. En las profundidades de la ciudad, donde los secretos de los arcanos ancestrales se retorcían en las sombras, Flair descubrió lo impensable. Seres antiguos, cautivos en el silencio. Los arcanos, aquellos que una vez clamaron proteger el destino de la humanidad, habían experimentado con criaturas que existían desde antes de la era dracónica. Gigantes, humanos con sangre de titanes, bestias divinas, y en el centro de todo, ella, Saldaia, un ángel de Estefjar, con alas tan puras como la nieve, caída en los picos de Vestur, encadenada, mutilada, sometida por siglos de tortura. Cuando sus ojos se encontraron, el odio en el corazón de Flair se estremeció. Flair, el exiliado, el que nunca conoció el amor, cayó de rodillas ante ella. Sin dudarlo, rompió sus cadenas. Saldaia fue libre, libre y suya. La tomó y la llevó consigo, ignorando las advertencias de los arcanos ancestrales. Era un peligro, era una traición a su pueblo, era imposible. Flair no les escuchó. Por primera vez en su vida, no escuchó la voz del odio. Del amor con Saldaia nació un hijo único. No solo tenía la fuerza de un dragón, sino la pureza de un ángel. Era la unión de dos mundos imposibles, la promesa de una era distinta. Pero la mente obtusa, construida por siglos de vida infraterrena, no aceptaría el producto de aquella unión. Era blasfemia, era antinatural, era una abominación. Los arcanos ancestrales, los mismos que Flair había tolerado hasta ese día, se rebelaron en las sombras. En medio de la noche, aprovechando el sueño del regente y la confianza que habían logrado, tomaron al niño y a Saldaia. Al niño lo llevaron hasta un gran agujero en el centro de las profundidades de Eldrakkar, el abismo de Stybar, en cuyo fondo se dice que el corazón del dios olvidado aún late. Sin importar los gritos de su madre, lo arrojaron a su destino sin remordimiento. Y cuando Saldaia, la única luz en la vida de Flair, intentó resistir, la sacrificaron en un altar manchado con la sangre de incontables víctimas. Pero antes de que la última gota de su sangre angelical tocara el suelo, Flair llegó, con los ojos bañados en locura, con la voz convertida en un rugido, con el fuego de 1000 soles ardiendo en su pecho. No hubo juicio, no hubo advertencia, solo muerte. Los arcanos fueron reducidos a cenizas, sus cuerpos aplastados, sus almas extinguidas por la furia de un rey que había perdido todo lo que simbolizaba para él el amor. Y mientras la terrible purga de los arcanos ancestrales, ordenada por Flair, tenía lugar, Saldaia fue enterrada bajo el altar de fuego, y con ella murió el último atisbo de amor en el corazón de Flair. Eldrakkar cambió después de ese día. El dolor de su rey se convirtió en ley. Los débiles serían sometidos. Los fuertes dominarían. Los jóvenes fueron entrenados como cazadores de dragones. Como antaño, mezclaron su sangre con la de los dragones cautivos. Se convirtieron en guerreros sin piedad.
hijos de la guerra, forjados en llamas y venganza. En cuanto a las mujeres, ellas fueron tomadas por Flair. 1000 jóvenes de Eldrakkar hicieron parte del harem personal de Flair, y con las 1000 yació. Su sangre debía propagarse, su linaje debía crecer. En un solo año, todas fueron suyas, y 100 quedaron encintas. Y cuando los hijos nacieron, todos tenían alas rojas, todos eran dignos de su padre. Flair los tomó, los entrenó, los moldeó. Eran más que soldados, eran los hijos rojos, el ejército más poderoso que jamás hubiera existido en el mundo de Eldan, la última esperanza de la humanidad, o su condena definitiva. Las cavernas eternas de Eldrakkar susurraban secretos prohibidos. Desde tiempos inmemoriales, los videntes y arcanos ancestrales practicaron rituales oscuros en las profundidades de la ciudad. Criaturas de leyendas, guardianes de un poder más allá de la comprensión humana, yacían atrapadas en el olvido, selladas en cámaras de obsidiana donde la luz jamás llegó con la intención de servir en los místicos experimentos. Pero nada en Eldrakkar poseía un secreto más oscuro que el abismo de Stybar. Allí, en la negrura insondable, descansaban las piedras preciosas que contenían la esencia del dios Stybar, el hijo predilecto de Eldan. Cuando los antiguos reyes descubrieron su poder, lo ambicionaron. Comenzaron a realizar la práctica denominada Skartgripi o Skartgripear, incrustar joyas en la piel y en la carne buscando la divinidad. Solo pocos reyes y príncipes soportaron el poder que contenían las gemas. La mayoría, en su soberbia, fueron consumidos por el fuego inmortal del dios caído. De estas tragedias, en los muros de la ciudad aún se leía advertencias grabadas con sangre y ceniza. Pero Flair no temía las advertencias. Día tras día, el rey de Eldrakkar descendió a las profundidades del abismo de Stybar, tal vez con la esperanza de encontrar a su hijo perdido, su primogénito devorado por el abismo. Tal vez ansiaba el poder del dios muerto, adueñarse de la fuerza del dios Stybar. O quizás solo quería sentir algo más fuerte que su dolor. Y entonces lo encontró, los rubíes más puros, brillando con el eco del fuego de Stybar. Un poder inmortal esperando ser reclamado. Sin dudar, se adueñó de ellos. Ordenó a sus vigilantes de la carne que retomaran la Skartgripa para que se los incrustaran en el cuerpo. Y cuando sucedió, el reino subterráneo de Eldrakkar se estremeció. El fuego de un dios y la sangre de dragón se volvieron uno solo. Las cavernas rugieron con su despertar. El firmamento se incendió con su aliento. Y Eldrakkar presenció, con horror y devoción, el nacimiento de algo más que un hombre. Flair ya no era un rey, ya no era un simple conquistador, era la furia de un dios hecho carne. El tiempo de Drakor estaba contado. El destino de Flair se hizo claro.
Vestur, el continente forjado con el cuerpo de Estibar, era suyo por derecho. Con el fuego de un dios en su sangre y un ejército de cazadores de dragones bajo su mando, marchó sobre las tierras de Vestur. Era el año 335 de la era dracónica, cuando un ejército de cazadores de dragones provenientes de Eldrakkard llenó las llanuras de Vestur. El continente se llenó de guerra. Los clanes de dragones que allí habitaban enfrentaron la ira de Flair. Pero uno a uno, las bestias fueron doblegadas. Los dragones que se sometieron se convirtieron en monturas de guerra, permitiendo que los cazadores de dragones se convirtieran en jinetes de dragones. Los dragones que resistieron fueron aniquilados sin piedad. Y así, Flair, acompañado de 10.000 cazadores de dragones, 5.000 jinetes de dragón, 1.000 esposas y 100 hijos rojos, hizo suyo el continente de Vestur, tomando las ciudades en ruinas de los gigantes. Se apoderó de la joya, la ciudad más emblemática que 300 años atrás los gigantes habitaran, Trovan, la ciudad de los coliseos, y en ella Flair alzó su trono. La ciudad de Trovan, una vez tierra de bestias, indomables y gigantes ancestrales, fue reconstruida en su gloria, y allí, con Vestur sometido, un nuevo imperio fue fundado, el Imperio Rojo de Vestur, forjado en sangre, forjado en fuego, forjado en la sumisión de los dragones. El mundo nunca volvería a ser el mismo, y con el surgimiento del nuevo imperio, un nuevo emperador emergió, Flair, el Emperador Rojo. Conclusión: el ascenso de Flair Cardar. Los cielos de Vestur ardieron con el fuego del Emperador Rojo. Desde las cavernas eternas de Eldrakkard hasta las cumbres ígneas de Draconia, su sombra se extendió como la voluntad de un dios. Flair, el hijo de Tula, el conquistador de dragones, había creado un imperio inmortal. Pero todo fuego, por eterno que parezca, termina consumiéndose a sí mismo. Con cada victoria, su poder crecía. Con cada batalla, su furia se alimentaba. Y con cada enemigo caído, su humanidad se desvanecía. Flair ya no era el niño rechazado de Eldrakkard. Ya no era el guerrero exiliado, el amante traicionado o el emperador implacable. Se había convertido en lo que más odiaba, un ser más temido que los mismos dragones de Dracor, o que incluso el mismo Dracor. Los hijos rojos, su legado de sangre, miraban a su padre con devoción y miedo. Los cazadores y jinetes de dragones eran ahora los portadores de un nuevo terror. Y el mundo que Flair juró liberar, pronto se ahogaría en el fuego de más batallas. El Emperador Rojo había ganado todas sus batallas, pero había perdido su alma. A pesar de que han pasado siglos de la era dracónica, las llamas de Flair siguen ardiendo en las leyendas de Eldan. La leyenda dice que, en el ocaso de su reinado, desafió a Dracor en un duelo final en Draconia, un choque de dioses que desgarró los cielos y dividió a Eldan, muriendo allí. Otros susurran que, en su última hora, su mente de vidente descendió al abismo de Estibar, buscando lo único que jamás pudo recuperar: su hijo añorado, su amor perdido, su humanidad olvidada. Y hay quienes creen que Flair, tras su muerte, aún vive
oculto entre las sombras de su propio imperio, esperando el día en que su fuego vuelva a incendiar el mundo. Pero bueno, Eldanos, eso es una historia para otro día. Si te atrapó esta historia, déjame un like y suscríbete para más relatos épicos. Tu apoyo mantiene viva la llama. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. On Fire.